Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Nos reunimos nuevamente a aprender un poco más del Señor. Desde el Evangelio de Juan, hoy después de la primera semana después de la Pascua, seguimos en semanas de Pascua. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para seguir aprendiendo un poco más de estas enseñanzas que nos quieren adentrar en este mundo que es el Señor Jesús, esta experiencia que es el Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor que siga enviando su Santo Espíritu, Espíritu que nos redime, que nos libera, pero sobre todo que nos resucita para poder avanzar en este camino hermoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, Señor, que tú eres el Rey del universo, el Rey de la vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por nunca dejarnos de la mano, por estar dentro de nosotros y acompañándonos, Señor. Gracias, Señor, por este camino de Pascua que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, que así como Jesús resucitó entre los muertos y comenzó una vida nueva, te pedimos que resucites nuestra vida, Señor, mediante la acción del Espíritu Santo, para que sea Él, el Espíritu de Dios, el que nos ayude a apoderarnos de nuestra vida, a tomar control de nuestras decisiones, a tomar control de nuestras emociones, Señor, para poder ser seres humanos más responsables. Porque sabemos, Señor, que todo padre se enorgullece cuando su hijo puede hacer solo las cosas. Ningún padre, Señor, se enorgullece cuando su hijo lo que es una persona que pide y pide y pide. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que abras nuestro corazón, que nos permitas hacer adultos, a ser maduros, a poder enorgullecerte, Señor, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos nos ayude a avanzar, nos ayude a parecernos más a nuestro Señor Jesús, más a ti, Señor, para que podamos, pues, inundar el mundo de amor, de esperanza, de alegría, de caridad, de esperanza. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos para que lo transformes según tu santa voluntad, porque tú eres digno de honor, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver. Ahí estamos. Yo ahorita tengo una presentación que vamos a ver. Decía que es interesante poder ver este camino que hemos empezado y ver cómo el Señor nos sigue instruyendo, ver cómo en esta Pascua, en este tiempo de Pascua que estamos, yo tuve muchas reflexiones durante la semana, unas que me han dejado en crisis y otras pues ahí vamos avanzando. Y yo decía que si se recuerdan ustedes, en algún momento analizamos de cuándo había nacido Jesús y todas estas cuestiones. Yo les comentaba que al inicio se le decía, se pensaba, o mejor dicho, se instauró la fecha del nacimiento de Jesús con la Pascua, con la muerte y resurrección del Señor. Y creo que este tiempo de Pascua es un momento para eh, guiar nuestras vidas a ese camino, a esa plenitud. Yo creo que estamos llamados a en esta tierra, en esta vida, poder ser plenos, poder apoderarnos de nuestra vida, poder avanzar y poder, pues, con nuestro testimonio, dar ejemplo ahí donde nos toca vivir. Entonces, en la clase pasada nos habíamos quedado, y era la clase 22, nos habíamos quedado con los temas de los discursos. Y si se recuerdan ustedes, llegamos a una de las conclusiones, es que los discursos pues no pertenecen al Jesús histórico, al Jesús que camina en la tierra, sino que son creaciones, reflexiones del evangelista. Por eso mirábamos esos yo soy, yo se los mandé en unos audios, hay unas explicaciones desde la perspectiva teológica que lo hacía Manuel Tenjo, y mirábamos también los milagros en la clase pasada, en la clase antepasada. Hoy, en la clase 23, vamos a ver ciertas características literarias. Yo sé que hemos visto los géneros y mirábamos lo que era un género literario, explicábamos que el género literario es ese ropaje con el cual la palabra de Dios se había cubierto, mostrando desde la fe. Eh, y de cómo, pues, al entender estas características literarias, al entender estos géneros, nosotros podemos descubrir lo que el autor quiso enseñarnos, lo que el autor le quiso enseñar a la comunidad. Creo que a estas alturas ya estamos claros que la Biblia no fue escrita para nosotros, fue escrita para
personas específicas en tiempos específicos, con objetivos específicos. Una vez que interpretamos y conocemos estas cosas, pues ya podemos venir y ver qué nos quiere decir para nuestra vida. Pero creo lastimosamente, la mayoría, y lo comentábamos en el grupo, la mayoría de los teólogos hondureños poco les importa, la mayoría de los predicadores hondureños poco o nada les importa entender este tipo de cosas, prefieren hacer una teología basada en repetir lo que dice tal persona o de repente en base a la vivencia y a veces pues el mensaje, que es lo más rico, el mensaje que quiso decir el autor lo dejamos de lado y empezamos a dar pues nuestras propias reflexiones, que no es tan mal, no es tan mal, pero eso ha llevado a pensar cosas terribles de los personajes del Nuevo Testamento. Yo creo que los que estamos en estos cursos, pues estamos aprendiendo muchísimas cosas. Ir aprendiendo sobre todo a poder sacar nuestras propias reflexiones. Una vez que entendemos las características, ya las reflexiones muchas veces salen solas, se lo digo porque yo lo estoy viviendo y es fenomenal. Dentro de las características que vamos a ver hoy, vamos a ver un simbolismo. El Evangelio de Juan, un evangelio sumamente simbólico. Vamos a ver también unas cosas que se conocen como los malentendidos juánicos. Vamos a ver también otras que se conocen como las ironías que utiliza Juan. Todos estos, si ustedes se fijan, son características literarias, características que el autor imprime en el texto para querer mostrar algo. Y vamos a ir desarrollando cada uno de esos. Esto es bien importante, me parece muy importante entenderlo. Porque una vez que entendemos, recordemos que la Biblia por mucho tiempo se pensaba que por ser palabra de Dios inspirada no se podía estudiar, y surgió un término de la inerrancia bíblica, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta que la Biblia, y como el mismo Concilio Vaticano II en la Constitución Verbum Dei, dice que al ser palabra inspirada por Dios y escrita por hombres, puede ser estudiada, puede ser analizada, se puede encontrar qué quiso decir el autor, y eso a mí me parece fabuloso. Dice la Constitución Dogmática Dei Verbum en el numeral 12, dice lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero no es solo palabra de Dios. El Concilio Vaticano II enseña que en la Biblia Dios nos habla por medio de hombres y en lenguaje humano. Por eso, para comprender bien lo que quiso decir o expresar el autor, es necesario estudiar con atención qué quisieron decir los autores. Numeral 12 de la Dei Verbum. He ahí la importancia del estudio de la Biblia. Lastimosamente, reitero, poco les importa este tipo de estudios. El tema del simbolismo. El simbolismo no es que no es hablar de mentiras, no. El simbolismo es, o el símbolo es una palabra que encierra algo mucho más grande. Por ejemplo, si yo digo que estoy enamorado de mi esposa y quiero decir ardo de amor por mi esposa, no quiere decir que me estoy quemando. Lo que quiero decir es que mi amor es inmenso y que en palabras no lo puedo expresar. Entonces tengo que utilizar palabras que me llevan a otra realidad. Entonces, desde ahí el símbolo. Por eso el Evangelio de Juan es el más simbólico de los 4 evangelios. Es el evangelio que más símbolos usa, más símbolos utiliza. Dicen los estudiosos que es debido a que recordemos que este es creado en lugares como Éfeso. Recordemos que una de las redacciones viene en Éfeso y es ahí donde hay mucho filósofo, mucho griego, la cultura helenista está a tope. Entonces ese rasgo tiene que ser utilizado porque era parte de los escritos griegos. Recordemos que tanto Platón como Aristóteles, toda esta línea, Epicurio, toda esta línea de escritores, ya había una línea de autores griegos. Entonces ellos utilizaban mucho estos simbolismos. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 2, que esto es cuando si tienen la Biblia en mano van a ir viendo, esto es cuando Nicodemo va a ver a Jesús. Y es bien interesante el texto porque Nicodemo, un rabino, ojo, no un rabino cualquiera, un rabino del Sanedrín, que ahí solo entraban la gente élite, este era un saduceo probablemente,
un maestro completamente de la ley, va a ver a Jesús. Pero no solo es ir a ver, sino que dice el verso 2, fue donde estaba Jesús de noche. Y uno a veces escucha las enseñanzas y lo que dicen es que Jesús, es que Nicodemo tenía miedo, que no sé qué, y sacamos esas cuestiones de Nicodemo tenía miedo de los judíos, por eso iba de noche a oscuras. Y el evangelista lo que está mostrando es otra cosa. El evangelista utiliza el simbolismo para hablar desde el aspecto psicológico de la persona. Que diga que Nicodemo va de noche es porque Nicodemo está a oscuras en su vida. Nicodemo no se ha encontrado con el Señor. Nicodemo vive en una oscuridad completa a pesar de ser un maestro religioso de su tiempo. Ese aspecto psicológico, ese aspecto de era de noche, es el que nos muestra que el autor lo que quiere decir es que la vida, en la vida de Nicodemo era de noche porque no había encontrado al Señor. No es porque tiene miedo a los judíos, no, es porque estaba en una realidad psicológica diferente. Por ejemplo, en el capítulo 4, en el verso 6, este es con la samaritana. Miren qué hermoso eso. Este es un texto de los mejores. El único pasaje en el que se muestra que Jesús habla con una samaritana. Sabemos que no fue un hecho histórico, pero hay un elemento importantísimo. Y es que dice que la samaritana encontró a Jesús y hay algo interesante. Y dice que era alrededor de la hora sexta, o sea, al mediodía. Lo que está mostrando es que en el punto donde el sol sale más, así como esta luz que me está quemando de arriba, en el punto donde el sol sale más, es ahí el mediodía y es el punto de mayor claridad. ¿Ven la diferencia? Oscuridad, claridad. Esta mujer se le presenta a Jesús de día, en el punto donde el sol es el más fuerte. Nicodemo es de noche. Y uno dice mediodía y a veces sacan reflexiones de decir de que es que era el momento en el que no había nadie y llegaba la samaritana y que no, está bien, pero el autor no quiere decir eso. El autor lo que quiere decir es que en ese encuentro con el Señor Jesús, la samaritana en su interior es de día. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con el Maestro, que se ha encontrado con Jesús. Otro pasaje así lo podemos encontrar en la celebración de la dedicación, de las fiestas de la dedicación, en el capítulo 10, verso 22. La dedicación era una fiesta que se hacía a finales del año y era para recordar, esto se habla mucho de los macabeos, era para recordar cuando estos los liberaron de la prisión griega que tenían en aquel momento. Y el texto dice algo bien interesante. Pues uno sabe que en diciembre allá más o menos siempre es invierno, pero el texto está diciendo algo más. Miren el verso 22 dice lo siguiente. Dice que se celebraba entonces la fiesta de la dedicación, era invierno, dice. Y uno dice, sí, ya sabemos, ¿no? Pero es que en Jerusalén era un ambiente frío. Frío. A nosotros aquí nos viene el invierno, nos viene la lluvia, un montón de cosas en mente, no. Él está hablando de un ambiente frío, que Jesús va a Jerusalén, pero es un ambiente frío porque se avecina probablemente lo que él mismo dice, la hora del Señor. Entonces, él está hablando de un ambiente psicológico que rodea a toda Jerusalén. También tenemos en el capítulo 13, entre los versos 30, que es cuando la traición de Judas. Dice que Judas salió y era de noche. O sea, el ambiente, el ser de Judas, esa parte psicológica, la parte emocional de Judas era de noche. Se había alejado del Señor. Le había dado la espalda al Señor para mostrarnos que ese ambiente es oscuridad. Lo tenemos en en el capítulo 18, cuando Pedro niega 3 veces a Jesús, dice que hacía frío, para mostrar ese ambiente en el que Pedro se movía, esa realidad de estar sin el Señor en la que Pedro estaba en ese momento. También tenemos cuando Poncio Pilato, en el capítulo 19, en los versos 14, dice, aquí tienen a su rey. Entonces, esa parte es, si ustedes, era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta, o sea, hasta el mediodía. Dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a vuestro rey. Analicemos esta frase. Pilato
a la hora sexta, o sea, a la mediodía, dice, aquí tienen a su rey. La confesión más grande de que Jesús es rey surge a las 12 del día. Fijan ven ese simbolismo. Y aquí también esto es algo irónico porque ya lo vamos a ver cuando hablemos de la parte irónica. Porque aquel viene a mostrarles, a querer mostrar a Jesús golpeado, masacrado y toda la cosa, y lo muestra, y él dice, aquí está su rey, claro, aquí está el rey. Y dice que esa era la hora más clara. ¿Por qué? Porque era la hora en la que podían ver a Dios. Entonces, en el capítulo 20, en el verso 1, Magdalena, la que leímos el fin de semana, Magdalena va al sepulcro, y Magdalena no se da cuenta que es Jesús. ¿Cómo estaba Magdalena? Estaba a oscuras. Eso dice el texto. Magdalena llegó a oscuras. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro. O sea, estaba a oscuras. No dice amanecer, no, dice de madrugada. Estaba a oscuras. Caso contrario, en la pesca milagrosa del capítulo 21, que dice que el texto, cuando ya amaneció, porque toda la noche estuvieron pescando, que brother, y estaba de noche, dice el texto. Entonces lo que estamos hablando es que no estaban lejos, a pesar de que Jesús ya había resucitado, estaban a oscuras, pero dice el texto, cuando ya amaneció, para mostrar que es cuando se dan cuenta, el discípulo móvil dice, es el maestro el que está ahí. Entonces se dan cuenta y vuelven a la realidad de Dios. Pero todos estos pasajes lo que nos muestran son muchos aspectos psicológicos que tienen que ver con la fe de cada persona. A veces nos encontramos de noche o en mediodía o en invierno o hace frío. Todas estas, Juan es el que hace esto, eso no lo hacen los sinópticos. Juan cuando habla de estos temas está mostrando otra realidad y si ustedes se recuerdan, el Evangelio de Juan lo que invita es a superar la materialidad. Juan redacta los signos del poder divino para que el creyente, el lector, no se quede esperando el aspecto material, sino que vaya más allá. O sea, más allá, si ustedes se fijan, este simbolismo es lo mismo. Lo que el autor quiere es que avancemos y trascendamos y vayamos más allá. También en el Antiguo Testamento hay mucho simbolismo de Jesús. Y esto lo muestra el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en las bodas de Caná, si ustedes tienen la Biblia de Jerusalén y se van al capítulo 1, y esto es bien bonito, lo que dice es, en el título dice el misterio de Jesús. 1, el anuncio de la nueva economía, o sea, el plan de salvación. Y la letra A dice la semana inaugural de Jesús. ¿Por qué? Y esto a mí me encanta esta parte, es hermoso. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, si uno le sigue la pista, yo tengo rayado todo esto, si uno le sigue la pista, dice, verso 23, respondió yo soy, la voz que clama el desierto. O sea, el primer día es la presentación del testigo cuando muestra a Juan el Bautista. Esto es en el verso 23. Si nos vamos al verso 29, dice al día siguiente, o sea, el día 2. Y si nos vamos después al verso 35, al día siguiente, va mostrando el tercer día. Y si continuamos al verso 43, dice al día siguiente. Y uno dice, ¿y por qué tanto al día siguiente? No es que hasta ahorita van 4 días. Y después en las bodas de Caná dice 3 días después, 4 más 3, 7. El primer milagro de Jesús, que es en las bodas de Caná, lo que está mostrando es ese paralelismo con la nueva creación. Lo que muestra es que en el Génesis se muestra que Dios creó el mundo en 7 días. Pues la semana inaugural de Jesús culmina, o la nueva creación de Dios culmina con el milagro de la boda de Caná. Por eso el autor hace esta especie de midrash y agarra el Antiguo Testamento y dice, ok, en estos 7 días que Dios creó el mundo, viene Jesús y en 7 días muestra la nueva creación, una nueva creación que ha venido con el Señor Jesús. Y el Evangelio de Juan, cuando la gente casi no estudia el Evangelio de Juan, les encanta, pero no lo estudian bien, a veces no nos damos cuenta que para el evangelista la nueva creación no es en un futuro, no, para el evangelista la nueva creación comenzó con Jesús en el capítulo 2.
En el capítulo 2, con el primer milagro, con las bodas de Caná, ahí comienza la nueva creación. Entonces, lo que nos muestran acá es ese paralelismo con el Antiguo Testamento. También, en el capítulo 3, en el verso 14, habla de cuando, mostrando a esa serpiente, ¿se recuerdan el pasaje del Éxodo? Cuando aparecieron unas serpientes abrasadoras y picaban a la gente y la gente moría. Entonces fueron a pedirle disculpas a Moisés y Moisés habló por el nombre del pueblo y Dios le dijo, ya ve, que pusieran una serpiente de bronce levantada en un báculo. Entonces, cuando el evangelista toma ese pasaje, dice, es que era un símbolo de Cristo. Así como vamos a levantar a Cristo también en la cruz, así mismo pasaba en el desierto. Esta práctica es muy común en los judíos. Para nosotros suena raro, pero ellos es muy común. Ellos, incluso en la escolástica del cristianismo, se ponía primero la fecha o se ponía la celebración y después iba al libro, a la Biblia, a buscar sustento. Esto es una práctica muy común en nuestra iglesia. Colocar una fecha o hacer algo o una celebración y después irse al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento para buscar un sustento. No es que del texto sale para poder hacer, no. Se crea primero la fecha y después se va para buscar sustento. Esto es muy común. Y así lo hacían los judíos, así lo hacemos nosotros también. En el capítulo 6, en el verso 31, habla de el pan que comieron nuestros padres, o sea, del maná. Les habla el evangelista y lo que quiere demostrar es que Jesús, que el maná era un símbolo de Jesús, de lo que hacía Jesús en la tierra, de lo que iba a hacer. Luego, cuando Jesús destruye el templo y le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que va a destruir el templo si nos ha costado 46 años construirlo? Y él dice, no, es que se refería al nuevo templo. El templo de Jerusalén es el viejo templo, el nuevo templo es Jesús, Jesucristo. Entonces, el templo de Jerusalén era un anticipo de lo que sería, del nuevo templo que sería el cuerpo de Cristo. Entonces, que sería Cristo, perdón. Entonces, en el verso 19:36, cuando Jesús está por morir, y dice que van a revisar si está muerto. ¿Por qué? Porque era el día de la preparación, o sea, el día siguiente a la Pascua. Y no podían ellos dejar los cuerpos ahí porque era Pascua. Entonces lo que hicieron fue ir a quebrarle las piernas. Dice que cuando llegaron los de Jesús a quebrarle las piernas, no lo pudieron hacer porque Jesús ya había muerto. Y dice el evangelista Juan, con esto se cumple la escritura. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Cuando se instauró esta fiesta de Pascua, cuando iban a matar al corderito, no se le podía quebrar los huesos. Ningún corderito que moría en Pascua se le podía quebrar los huesos. Entonces, Juan, como lo que está mostrando es que Jesús es el Cordero de Dios, entonces lo que quiere mostrar es que tampoco a Jesús se le quebraron los huesos. Desde ahí viene, entonces ese Cordero de Pascua es simulación de lo que es Jesús. En 8:56 habla de Abraham. Abraham es una representación del Señor. Lo mismo pasa con Isaac. Isaac es el hijo único. Lo mismo pasa con Jesús. Era una representación de Cristo cuando hablaba de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. En este caso Jesús, el hijo de Dios. En Juan 14, 11, 14, en Juan 4, 11, 14, cuando la samaritana tiene ese diálogo y le dice que dónde adorarán, si este es el monte que ha dejado el padre Jacob. Jacob es una representación o una preparación para que llegara el Señor. Entonces, todos estos midrashes que hace el evangelista tienen un sentido y es mostrar un simbolismo, un simbolismo. Esa palabra, grábensela bien, el midrash es una reflexión de un texto del Antiguo Testamento. Muchos autores dicen que Cantar de los Cantares, y esperamos en algún momento poder dar esa clase, es bien interesante. Dicen que Cantar de los Cantares es un midrash, perdón, Juan, el Evangelio de Juan es un midrash de Cantar de los Cantares. A mí no me parece tanto, pero muchos estudios dicen que sí. Cuando habla de los perfumes, cuando habla de las novias y toda esta cuestión, lo que está mostrando es esa relación de noviazgo o de matrimonio que, por ejemplo, en las bodas de Caná, que se creía en el mesianismo judío,
de que cuando viniera el Mesías, era Dios casándose con su pueblo. Por eso la boda para el pueblo judío es muy importante, porque eso representa la alianza entre Yahvé o Dios y su pueblo. En el simbolismo, también algunos personajes representan comunidades, y esto es bien interesante. Miren, por ejemplo, en Juan 4, esta mujer a la cual en todo el evangelio, en los sinópticos, Jesús les dice a todita la gente, no digan quién soy, no le comenten a la gente lo que yo hice, vete y no digas nada, mientras en el evangelio de Juan, con la primera mujer que se topa a Jesús, le cuenta todo y le dice, yo soy el Mesías. A la primera persona que Jesús le revela quién es a la samaritana. Porque esta mujer, y uno dice, todo el capítulo 4 habla de la samaritana y no sabemos el nombre. Claro, no es un personaje histórico, pero lo que está mostrando es una comunidad. Recordemos cuando vimos en las primeras clases del Evangelio de Juan, cómo necesitábamos entender cómo era la comunidad y una de las cosas uno de los personajes, o mejor dicho, de cómo estaba formada la comunidad del Evangelio de Juan era por samaritanos. Entonces, la samaritana lo que está mostrando o representando es al pueblo samaritano. Luego tenemos en Juan 12:20, recordemos que el capítulo 12 es un capítulo bisagra, antes está el libro de los signos, después está el libro de las glorias. En ese capítulo 12 tenemos a que los griegos quieren hablar con Jesús y es ahí cuando Jesús dice, ha llegado mi hora. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los griegos? No tienen ni nombre. Lo que representan es al pueblo pagano que busca a Jesús. Y otra tercera, que esta yo se la voy a explicar no hoy, vamos a tener una clase especialmente para esto, es en la cruz, cuando dice la madre de Jesús. La madre de Jesús, para la gran mayoría de estudiosos, representa no María, no la Virgen María, representa una metáfora de una comunidad y de una comunidad creyente. Probablemente era la comunidad judeocristiana, pero esa la vamos a explicar, como reitero, con todas las aproximaciones. Vamos a ver por qué todavía hay predicadores que explican de que era María la que estaba ahí cuando realmente no cuadra. ¿Por qué? Por ciertas cosas. Va a haber una clase prácticamente solo para explicar eso, así que probablemente sea la siguiente o dentro de 15 días. Eso ahí vamos a irlo viendo. Uno de los aspectos siguientes a tomar en cuenta, aparte del simbolismo, que es bien importante, tenemos los malentendidos. Y los malentendidos pareciese ser algo como que no entienden a Jesús. O sea, esta es una técnica que utiliza el autor del Evangelio de Juan, que consiste en utilizar términos raros, ambiguos, términos que a veces uno dice, ¿y por qué tienen esta conversación? ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver ciertos ejemplos ahorita. Juan lo utiliza mucho para mostrar contra los adversarios de Jesús, para decir como que Jesús no entienden a Jesús. No es porque Jesús explique mal o sea un mal maestro, no, sino porque ellos están embotados y ellos no entienden a Jesús. Por ejemplo, vamos a ver el primero, y es el capítulo 3, versos 3 y 4. Te lo voy a leer acá. Dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Pues ¿puede acaso entrar otra vez al seno de su madre y nacer? Para nosotros en el texto en castellano pues uno dice, y es normal la pregunta de Nicodemo, pero cuando nos vamos al griego, y esa palabra, nacer de nuevo, anoten, que así se llama la palabra, no es que noten, sino anoten, y esa es la palabra en griego, tiene dos significados. Y uno es nacer de arriba y nacer de nuevo. Y entonces, claro, Nicodemo entiende nacer de nuevo, pero el texto está diciendo las dos realidades. Entonces, interpreta, Nicodemo interpreta este términos terrenales, pero Jesús lo que quiere mostrar es un nacer de arriba, un nacer del espíritu. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es una ambigüedad. Por eso Nicodemo, pues, no le entiende qué quiere decir y empieza a mostrar de este término antropomorfismo, o sea, de la esencia del ser humano,
de que, claro, ¿cómo me meto otra vez al vientre a nacer de nuevo? Sí, pero es que Jesús lo que está mostrando es la otra realidad. Este término, por ejemplo, nos hace, hay gente que dice todavía que los evangelios se escribieron en arameo y que del arameo lo convirtieron al griego. Sería imposible este texto leerlo en arameo, sería imposible, este texto solo se entiende en griego. Otro malentendido juánico, capítulo 2, en los versos 19 al 20. Miren lo que dice el capítulo 2, versos 19 al 20. Jesús le respondió, destruir ese santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Claro, ellos no entienden, pero Jesús lo que está diciendo, él está hablando de su cuerpo, de su realidad, de su ser. Por eso dice, en 3 días lo levantaré. Claro, son profecías pospascuales, recordemos, este término es bien importante. Son términos que tenemos que tener en mente. Ahorita lo que pasó con la muerte y resurrección del Señor Jesús, ahorita, toda esta etapa que vamos a estar viviendo es la etapa pospascual, o sea, después de su muerte. Ya lo explicamos en algún momento que ellos no entendieron a Jesús resucitado ayer domingo, antier domingo, no. Tuvieron que pasar meses poder entender la experiencia de la resurrección. Y en ese pasar, en ese reflexionar, ellos se fueron dando cuenta de todas estas cosas. Imagínense el Evangelio de Juan 60 años después de la muerte de Jesús, hablando y haciendo reflexiones. Por eso es que es tan elevado, son reflexiones tan grandes, pero para mostrar esas realidades. Pues. Luego tenemos, después de que Jesús dialoga con la samaritana, porque los muchachos se fueron, los discípulos se fueron a buscar comida, viene los discípulos y le dicen, ven, te vamos a dar de comer, y él viene Jesús y le dice en el verso 30, en el verso 34, lo voy a leer desde el 31. Entre tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come. Pero él replicó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrán traído algo de comer? Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Los discípulos quieren darle comida material, comida normal. Y él dice, no, es que yo me alimento de la voluntad del Padre. Claro, ven la facilidad de caer en el gnosticismo con este tipo de cosas, pero nosotros como ya superamos esa etapa, entendemos, no, es que él quiere dar un mensaje más grande, quiere ir más allá, pero siempre se muestra como un malentendido. Siempre en esta parte del capítulo 4 con la samaritana, eh, Jesús le pide agua y viene la samaritana y, como tú, le dice, siendo judío me pides a beber a mí, que soy una mujer samaritana. Es que los judíos no trataban con los samaritanos, dice el texto. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido al que te habría dado agua viva. Miren, agua viva para nosotros, y tal vez no nos ponemos a pensar tanto qué es agua viva, pero el agua viva para un judío, más en en aquellos desiertos, era el agua que salía de los nacimientos, de las vertientes, de los nacientes, como le decimos aquí. Jesús lo que le está diciendo es que le va a dar de esa agua, de una agua que no esté estancada, que no está guardada, una agua que no esté en un pozo. No, lo que está diciendo es que va a darle agua que salga de la vertiente, una agua fresca, una agua viva. Y aquella mujer, al decirle esto, Jesús le dice, no tenés ni para sacar agüita del pozo y me vas a dar agua viva. Claro, ese diálogo, ese malentendido, lo que está diciéndole Jesús es el agua del Espíritu Santo. Pero muestra esa realidad, ese malentendido. En el capítulo 6, los discípulos, después de que Jesús les ha hablado todo el sermón del pan vivo, dice, verso 33, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan, porque los discípulos lo que están pidiendo es del pan que se come, porque tienen hambre. Jesús les dijo, yo soy el pan, y Jesús les contesta, imagínense cómo les contesta.
Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Y estos están esperando el pancito ahí, el pan Bimbo. Y Jesús le dice, no, es que yo soy el pan de vida. Entonces, estas cosas pareciera como que no le entendieran a Jesús, pero es que, reitero la idea del evangelista, es ir más allá, es superar la materialidad de las cosas. No quedarse, podríamos hoy decir, no quedarnos con lo material, sino que superar y pasar esa experiencia trascendente. En el capítulo 6, siempre acá, los judíos no le entendían a Jesús. Miren lo que dice el verso 51 y 52, cuando dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí y decían, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Esta gente lo que está pensando es en sentido antropófago. Antropófagos son como los caníbales, los que comen carne humana. Y entonces los judíos decían, ¿cómo este puede darnos de comer su carne? O sea, imagínense para un judío que la sangre era tan preciada que una vez que caía y estaba en el suelo no la podían ni tocar porque representaba la vida y había un macaneo, que Jesús les diga que se va a hacer partir y se va a entregar en cuerpo. Y ellos pensaron lo peor. Entonces, ¿por qué? Porque esto es parte de las características literarias del evangelista. No crean que es que así fue el discurso, no, es que todo esto es una creación para mostrar estos malentendidos, pues que los adversarios o la gente que se acerca a Jesús no lo entiende, no lo entiende. En el verso 7, en el capítulo 7, en los versos 34 al 35, miren lo que dice el verso 34 y 35. Me buscaréis y no me encontraréis, y vosotros no podéis ir a donde yo esté. Se decían entre sí los judíos, ¿a dónde irá este para que no le podamos encontrar? ¿Se irá donde viven los dispersos será la diáspora donde están los griegos a enseñarles a los griegos? No entienden para dónde va eso. Jesús les dice que regresa al Padre y que va a regresar al Padre. O dice, me voy y estos creen que es que se va para la diáspora o que se va para Samaria, no sé, a otro lado, menos, nunca entienden el mensaje de Jesús. En el capítulo 8 siempre, entre los 8 y 19, dice lo siguiente, yo doy testimonio de mí mismo, pero también de testimonio de mí, mi Padre, el que me ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿dónde está tu Padre? Le preguntan los judíos. Entonces, porque recordemos que todos en aquel tiempo el tema del patriarcado, de tener una descendencia, era muy importante. Entonces, si decís que tu papá da testimonio, ¿dónde está? Pues no lo vemos. Claro, no entiende, porque Jesús lo que está mostrando es que Dios es el que da testimonio de sí. En el capítulo 8 siempre, en los versos 24 y 25, verso 24, ya os he dicho antes que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio lo que os he dicho, desde el principio lo que os estoy diciendo. Nadie entiende quién es Jesús. Además, Jesús le dice que si no lo conocen a él van a morir. Uno dice, y si uno se pone en los pies de los judíos de aquel tiempo, y uno dice, ¿cómo es que voy a morir si no conozco a este? Pues teniendo incoherencias. Imagínense en la realidad que estaba Jesús. Y así sucede con estos textos. Vamos, para ir avanzando, se los voy a dejar acá, para que ustedes después ahí en casita lo puedan leer, para poder continuar y no pasarnos del tiempo estimado. Todos estos son textos que muestran ese malentendido, eh, esa manera de hablar de Jesús, pero que nadie lo entiende. Reitero, no es que no lo entiendan, es que el evangelista quiere mostrar otra realidad, una realidad que supera lo material. Y eso hay que entenderlo así. El malentendido juánico parece que fuera un diálogo entre sordos, pues porque nadie se entiende. Un Jesús que es sumamente difícil de entender. Hoy no creamos que Jesús fue así. Es más, si Jesús hubiera sido un maestro que no se daba a entender, nadie, absolutamente nadie lo hubiera seguido. Claro, el evangelista quiere mostrar eso, no para que digan que Jesús, uy, qué difícil, ya no. Es que él quiere mostrar otra cosa. Pero en los sinópticos, por eso es que Jesús enseña con parábolas.
Claro, lo parábola es lo más fácil para poder explicar a un campesino, a una panadera, a un panadero, a un agricultor. En este caso es diferente, el auditor es diferente. Entonces pareciera que no entienden, pero es que el autor está consciente de su público y está consciente que su público va a entender estas cosas. Para el autor, la realidad material está al servicio de otras verdades. O sea, la materialidad es lo que le decía, la materialidad para Juan se queda aquí, pero él quiere que vayan arriba, él quiere que vayan a una trascendencia más grande. Por eso todo lo manifiesta con figuras e imágenes. El tercer punto, ya para ir finiquitando, vamos a ir a la ironía. Y es que el autor del Evangelio de Juan utiliza mucho la ironía como una manera literaria para explicar a Jesús. Los adversarios de Jesús hacen afirmaciones sarcásticas, desdeñosas, inadecuadas sobre él o sobre lo que Jesús hace. Pero, irónicamente, terminan resultando verdades. Y esto ya lo vamos a ver, es bien interesante porque aquellos lo quieren poner en mal o hablar mal de Jesús y terminan diciendo una verdad de Jesús. Y es, por ejemplo, el caso de Poncio Pilato. Entonces, vamos a ver unos ejemplos ahorita. El capítulo 7, versos 25-28. En esto que estamos viendo de las ironías, es una discusión de que Jesús le dice, decían algunos, discusiones de la gente sobre el origen de Jesús, de Cristo. Decían algunos de Jerusalén, no es a este a quien quieren matar. Mira cómo les habla con toda libertad y no dicen nada. Ojo, no dicen nada. ¿Habrán reconocido de verdad las autoridades que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde viene este, mientras que cuando venga el Cristo no sabremos de dónde es. Lo que está mostrando aquí es que indirectamente, y dice, es como medio tonto, dicen, que, ¿será que las autoridades, ojo, será que las autoridades se dieron cuenta que este es el Cristo? Ellos están diciendo la realidad, este es el Cristo. Y las autoridades sería imposible que creyeran que este es el Cristo. Pero con esta ironía, lo que está mostrando es una realidad más grande. Está mostrando esa realidad que es que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido. Esa es la realidad. Y por eso hace ver a las autoridades como tontas, que ahora sí entienden que este es el Cristo. Entonces, mostrando esa parte de la ironía. En el capítulo 11:50, miren qué interesante el 11:50, este de los que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque las autoridades, miren lo que dice, aquí se lo pueden encontrar. Vamos a leer desde el verso 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo, y así no perezca toda la nación. Este sacerdote está diciendo, necesitamos que muera Jesús, pero cuando vengan los romanos y se den cuenta que este sedicioso está haciendo relajo, nos van a matar a todos. Entonces dice Caifás algo interesante. Con este que muera se salva la nación. Ojo, con este que muera se salva la nación. Y hoy, ¿qué entendemos? Gracias a la teología paulina, que la muerte de Jesús trajo la salvación. ¿Eh? Entonces ven, irónicamente, ellos están diciendo la verdad de las cosas. Hay un propósito y lo vamos a ver al final. Pero irónicamente, hablando de este lenguaje, ellos están contando verdades. Miren el verso 18, el capítulo 18, verso 18. Este también es interesante. Los siervos y los guardias estaban, vamos a ver, capítulo 18, verso 28. Pedro, después de la negación de Pedro, de la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ojo, era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Miren que cómo ponen mal a los judíos aquí. Con ese mensajito ponen mal, sumamente mal a los judíos. ¿Por qué? Porque estos sí consideraron que era correcto matar a Jesús, pero no entran al pretorio
o sea, la fortaleza Antonia, o mejor dicho, la fortaleza donde estaban los judíos en el templo. Recordemos que en el templo de Jerusalén había una fortaleza que manejaban los romanos, y era la fortaleza Antonia, o sea, el pretorio. Y ahí ellos no podían entrar porque era un lugar impuro de paganos. Entonces, ellos para poder ir a comer el corderito, porque si no tenían que irse a limpiar y a purificar y un montón de cosas, el cordero pascual de la cena de Pascua, decidieron no entrar, voy a ver si me puedo explicar, no entrar a entregar a un inocente. O sea, no tuvieron empacho para irse a comer el corderito, pero sí para mandar a matar a alguien, lo que nos pasa muchas veces a nosotros, pues. O sea, pref- el judío era así, era una persona que cumplía las leyes, pero a veces, y muchas veces se llevaban a los inocentes de pecho. En este caso, imagínense, a veces da hasta como risa o cierto malestar porque estos van a comerse el corderito, no se quieren hacer impuros, no quieren entrar al pretorio. Ah, pero sí son capaces de matar a Jesús, sí son capaces de mandar a matar a Jesús. O sea, es ironía en el texto, está mostrando esa realidad, es una realidad. Si después de ahí, de haber entregado, en el verso 19, verso 14, capítulo 19, verso 14, miren lo que dice. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Esto ya lo vimos, lo de la hora sexta. Dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregaron para ser crucificado. Esto es imposible que un judío lo haya dicho. Es imposible, imposible. O sea, los judíos le llevaba puercas por nunca aceptar al rey. Nunca aceptaron ningún reinado, y que un judío diga: no tenemos más rey que el César. Eso es una gran mentira. Esto nunca pudo pasar. Y para matar a Jesús, tampoco. Hay doble ironía. Uno, los judíos jamás iban a decir que el rey de ellos era el César. Y dos, Pilato presenta a Jesús como el rey de los judíos. La verdad es que Jesús fue el rey de los judíos, el rey del mundo. Pero ellos no lo quieren aceptar y ponen en palabras de un pagano, del asesino, porque quien manda a matar a Jesús es Pilato, del asesino de Jesús, la expresión más grande, que Jesús es el rey. Entonces, mostrando siempre esta ironía. Hay muchos más textos del tema de la ironía, pero necesitamos avanzar. Entonces, con esta ironía, el autor quiere mostrar que detrás de la maldad, ojo, detrás de la maldad de ciertos personajes siempre hay una mano salvadora que reconduce todo hacia una verdad salvadora. Probablemente la comunidad de Juan, probablemente, encontraban muchas cosas malas en el mundo. Encontraban corrupción, delincuencia, flagelos, gente que no tenía empatía, tantas cosas que pueden encontrar. Y el evangelista les está dando un mensaje, les dice: detrás de esa maldad, siempre hay alguien, hay una mano salvadora que reconduce, que reformula, que muestra otra realidad. Siempre nosotros nos enfrentamos a diferentes cosas todo el tiempo, y depende de nosotros cómo vamos a afrontar esas cosas. ¿Qué vamos a sacar? Si vamos a hundirnos en la depresión, o de esa cosa mala que nos pasó, vamos a encontrar una lección, vamos a encontrar algo que nos ayude a crecer, a avanzar. La crisis, como su nombre lo dice, es un cernimiento, es sacar de la crisis. La idea es sacar lo mejor para seguir avanzando. Y eso es lo que le está mostrando el evangelista, que de esas malas personas siempre habían cosas reales. O sea, que Pilato ha dicho: este es su rey. Claro, es que es el rey. Que ellos no querían comer les está haciendo una injusticia. Los judíos, cuando no querían comer, no querían ir al pretorio, pero sí querían ir a comer el corderito. Cuando dijeron que solo uno debe morir, claro, porque es que este nos va a salvar. Entonces, detrás de este ironismo, de esta ironía, lo que está mostrando es una realidad. Lo que se opone a la luz solo consigue que la luz se revele con mayor intensidad. Y eso es un mensaje hermosísimo que deja el evangelista. Para Juan, toda maldad que el creyente sufre encierra una ironía, un doble sentido que puede llevar a la persona a hacer un bien. Todas las cosas, imagínense qué hermoso el mensaje que deja el evangelista. Todas las cosas malas que nos suceden
siempre hay algo que sacarle, siempre hay enseñanza, siempre hay lecciones de vida, siempre hay un sentido que nos ayuda a crecer, a avanzar. Sin crisis, sin dificultades, nadie de nosotros crecería, nadie de nosotros, todo el tiempo viviríamos estancados. Sin retos que nos pongamos todo el tiempo, viviríamos estancados. Entonces, el evangelista manda este mensaje, y hoy nos manda este mensaje a todos nosotros. A pesar de la situación que estemos viviendo, siempre, siempre, absolutamente siempre, habrá algo que aprender, habrá algo para seguir adelante. Y como cuarto y último punto, el vocabulario especial. Juan, a pesar de ser el evangelista más difícil, fíjense que solo tiene 1011 palabras distintas de los demás evangelios, de toda la cantidad de palabras que tiene. Entonces, pero si uno analiza profundamente esto, y yo hice un cuadrito acá para que podamos analizar las palabras que para Juan son sumamente importantes y que los sinópticos no le toman mucha importancia. Miren aquí, por ejemplo, la palabra vida, a Mateo solo aparece 7 veces, a Marcos 4, a Lucas 5, pero para Juan aparece 36 veces. Lo mismo pasa con luz, 7, Marcos 1, Lucas 7, Juan 23. Miren la palabra padre, miren la palabra padre. O mundo, vámonos a mundo. Aparece 8 veces en Mateo, 3 veces en Marcos, 3 veces en Lucas, 78 veces en Juan. Padre aparece 64 veces en Mateo, 18 veces en Marcos, 56 veces en Lucas, 137 veces en Juan. Los judíos, 5 veces en Mateo, 6 veces en Marcos, 5 en Lucas, 67 veces a Juan. Recordemos que Juan se ha escrito después del concilio de Yamnia. Ya hay una riña, ya hay una diferencia de identidades, una manera de crecer en la identidad de cada uno de ellos. Y miren, permanecer aparece 3 veces en Mateo, 2 en Marcos, 7 en Lucas, 49 veces en Juan. Esto es para mostrarles que la teología del Evangelio de Juan es un poco diferente. Bueno, no un poco, muy diferente a los sinópticos. Caso contrario también aparece del otro lado. O sea, si analizamos las palabras de los sinópticos, a los cuales ellos les dan mucha importancia, veremos que para Juan no es así. Miren lo siguiente. Perdón. La palabra reino aparece en Mateo 55 veces, en Marcos 20, en Lucas 46, pero en Juan solo aparece 5 veces. La palabra convertirse, que es tan común entre nosotros, en Juan aparece 0 veces. No le interesa a Juan la conversión. Parábola aparece 0 veces. Poder aparece 0 veces. Evangelio aparece 0 veces. Penitencia, ojo, penitencia en Juan aparece 0 veces. Ayunar en Juan aparece 0 veces. Orar en Juan aparece 0 veces. Con esto, yo estoy seguro que cada quien de ustedes puede sacar su propia conclusión y empezar a ver que a Juan lo que le interesa son otras cosas. Recordemos algo, y reitero, Juan se escribe 60 años después de la muerte de Jesús. Marcos, 40 años después de la muerte de Jesús. Lo que para Marcos, Mateo y Lucas fue importante, para Juan ya no lo es. A Juan solo hay una cosa importante y es el siguiente cuadro que les quiero mostrar y con eso vamos a finalizar. Lo que nos muestran aquí, por ejemplo, es el acento teológico que quiere darnos el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en los sinópticos, vamos a hacer este cuadrito. En los sinópticos Jesús se pasa todo su ministerio anunciando el reino. Esto ya me lo han escuchado decir varias veces. En Juan no. Juan se anuncia a sí mismo porque para Juan Jesús es el reino. En Juan ya no hay que predicar el reino. En Juan hay que predicar a Jesús, que es el reino. O sea, el mensaje se volvió mensajero. Perdón, el mensajero se volvió mensaje, la palabra, perdón. El mensajero se volvió mensaje. ¿Por qué? Porque viviendo la vida de Jesús, entiende el Evangelio de Juan, viviendo la vida de Jesús, entramos al reino. Y entrando al reino vivimos en Dios. Entonces, así de sencillo, por eso dice Juan 17:3, la vida eterna. Que me conozcan a mí, su Hijo enviado, y a ti, que es el Padre. Entonces, ¿en qué consiste la vida para Juan? En conocer a Jesús, en vivir la vida de Jesús. Viviendo la vida de Jesús, se entra al reino y se vive con Dios. Se vive en esa comunión con Dios.
Por eso es que para él el reino, la palabra reino no es tan importante. Lo que necesitamos es mostrar a Jesús. Los sinópticos dicen conviértanse. Y a cada rato conviertan si creen en el evangelio, conviertan si creen en el evangelio. A Juan eso no le importa. A Juan lo que necesitamos hoy, más que una conversión, es creer, es conocer, es vivir la vida de Jesús. Una vez viviendo la vida de Jesús, la conversión y el todo y titito se va dando por añadidura. Todo eso viene apareciendo por sí mismo. Juan tiene una mirada más profunda. Juan no se queda en la superficie, Juan va hasta la profundidad, por eso se le conoce con ese símbolo del águila, para esas profundidades teológicas, porque si estamos viendo ahorita y estamos entendiendo esto, estamos viendo que Juan no le interesa quedarse en la epidermis, Juan necesita llegar al fondo de las cosas. Y es por eso que entiende que vivir la realidad de Jesús es todo, eso nos lleva a todo. En los sinópticos predica con parábolas. En Juan ya son símbolos, como acabamos de ver ahorita, y alegorías. Una parábola es un mensaje que está a la disposición de una enseñanza. Una alegoría es un mensaje en el cual todas las palabras tienen un sentido específico y todas forman un conjunto solo. Por eso cuando vemos el pastor, el buen pastor, la puerta, o sea, hay muchos elementos que giran en torno a eso. Caso contrario, cuando vemos las parábolas del reino, por ejemplo, la de Mateo 13:33, cuando habla de que el reino se parece a un comerciante que vende todo y compra un terreno, lo que está mostrando es la realidad del reino, pero solo le interesa eso. En el caso de la alegoría hay que explicar cada uno de los elementos. Ya es una predicación un poco más compleja. Los sinópticos invitan al ayuno, la oración y la penitencia. Y como ya sabrán, el Evangelio de Juan no invita a nada de eso. Lo que dice es conocer a Jesús, permanecer en él y dar testimonio. Y si ustedes analizan esto, realmente es lo que tenemos que hacer nosotros. Al permanecer en Jesús, al dar testimonio con nuestras vidas de Jesús, la oración, el ayuno, la penitencia, todo eso se cumple por añadidura. Todo eso. Porque en los sinópticos es, hagan esto para llegar allá. En Juan es diferente. Llegando acá, todo se cumple, todo se logra, todo se vive en una vida completamente realidad, una realidad completamente diferente, y es a llegar al Señor. Por eso en los sinópticos es la buena nueva, el Evangelio. El mensaje de Jesús es una buena nueva. Para Juan es una revelación. Para Juan lo que muestra es algo más grande. Hasta acá nosotros, una de las conclusiones que saco yo, una conclusión muy personal es lo interesante, y si han puesto atención a lo largo de todas estas clases, hemos podido ver que cada evangelista tiene una intención. Cada evangelista tiene características literarias diferentes. Cada evangelista tiene géneros literarios diferentes. Cada evangelista convirtió el mensaje de Jesús en una buena nueva para su comunidad, para sus oyentes. Hoy nosotros, muchos de nosotros, y me siento honrado de pertenecer a esta comunidad porque es aquí en la comunidad en lo que menos veo esto, pero muchos de nosotros allá afuera lo que muestran es que quieren repetir las mismas y literalmente las enseñanzas de Jesús tal cual están al pie, aquí. O sea, tal cual dice Mateo que Jesús se fue 40, como el pastor que se murió ahorita, 40 días al desierto a ayunar, se fue, el brother murió. Así hay muchos de nosotros que quieren vivir con ese radicalismo. Y yo creo que es claro cómo cada evangelista convierte la buena nueva, convierte el mensaje de Jesús en una buena nueva, en un mensaje de salvación para su comunidad. Yo creo que el reto nos queda a nosotros en poder ver las necesidades de nuestra comunidad o incluso las necesidades nuestras y este mensaje que cambia vidas, llevarlo a esa realidad. Hoy, el 13, o sea, dentro de 2 días va a haber una conferencia de la resurrección. Probablemente muchos de los que vamos a estar ahí vamos a quedar con la boca abierta de las cosas que se vienen. Yo soy consciente de la realidad que se viene, de la realidad que estamos viviendo, y soy consciente que esto vino para, o sea, esto no vino para estancarse, esto vino para avanzar y para sacar esa realidad tradicional.
Realmente el mundo sigue avanzando, la posmodernidad sigue avanzando. Hoy a muchos poco, nada le interesa conocer de la iglesia. Muchos dicen, y lo comentaba ayer con unos amigos, me gusta Dios, pero no me gusta su iglesia. Me gusta el mensaje de Jesús, pero no me gustan los cristianos. Decía Mahatma Gandhi, me gustan las bienaventuranzas, pero no me gustan los cristianos. Muchos de nuestro testimonio, y como lo dice el Concilio Vaticano II, termina provocando ateos, termina provocando gente que no quiere saber nada de Dios. Porque nosotros seguimos con ese tradicionalismo, con esa idea de que tiene que hacerse así y que así dice ahí y tiene que hacerse así, cuando la realidad de nuestra vida, la realidad de los demás es diferente. Yo creo que, y con esto quiero finalizar, si hay un momento que a mí me encanta mucho es en Pentecostés cuando dice que las lenguas de fuego se le postraron en cada uno de los discípulos, mostrando que la vivencia del Señor es personal, es una vivencia que es muy diferente a la que podemos vivir cada uno de nosotros. Y esto me recuerda mucho a una hermana predicadora de aquí de Tegucigalpa cuando me dijo, como ella no me podía confrontar las cosas que yo le decía, lo que me dijo una vez fue, y pues me dio risa, la verdad, y él me dijo, lo que vamos a hacer, hermano, es que lo voy a llevar a los ancianos, me empezó a mencionar como 10 personas de 70 años, 60 años para adelante, y lo vamos a sentar en un Sanedrín para que le digan lo que es ser cristiano. Yo solo me empecé a reír, yo por respeto no le dije nada, y después dije yo, ¿qué me pueden enseñar estas personas? La realidad mía es totalmente diferente, claro, puedo aprender mucho de ellos, pero después a decir que tiene que hacerse así, y que la vivencia del Señor tiene que ser así, 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 como un manual, eso no sirve. Eso, desde mi parecer, insisto, desde mi vivencia, lo que hace es alejar a la gente. A mí no me interesa vivir la vida del señor que tiene 70 años, que vive allá, no sé qué sé yo, en Cerro Grande, donde sea, porque para empezar, el día a día mío es totalmente diferente al de él, o el de él es totalmente diferente al mío. ¿Qué me puede dar? Claro, puede dar consejos, pero que voy a vivir su experiencia es totalmente, eso es imposible. Es imposible, somos personas diferentes. Creo yo que desde ahí debemos nosotros que convertir este mensaje del Señor en una buena nueva. Yo creo que los evangelistas nos dejan una lección. Gloria a Dios porque estamos aprendiendo mucho. Créanme que yo me siento muy feliz y más ahora que estamos creando un grupo de formación para otras comunidades, me siento más feliz. Ayer fue un día muy feliz poder llevar estas palabras a un montón de gente que ni siquiera tiene idea de lo que está pasando, de todas estas realidades. Creo yo que nos estamos convirtiendo, la comunidad se está convirtiendo en una comunidad muy responsable, muy seria, eh, en la cual pues se nos vienen tareas hermosas. Entonces, a la imagen de estos evangelistas que podamos nosotros convertir este mensaje en una buena nueva ahí en nuestro trabajo, ahí en nuestra familia, ahí en nuestra comunidad, ahí no nos toca hacer, no nos toca estar. Dar gracias al Señor por permitirnos finalizar esta casa y aprender más de estos evangelistas, de estas genialidades, de estos genios literarios que lo único que querían era mostrar la buena nueva del mensaje de Jesús, sabiendo las dificultades, sabiendo las diferencias. Recordemos, me viene a la mente algo, y ahorita que estamos viendo el tema, esta cuestión del LGTB, y ver cómo Mateo no le importó. Y Mateo lo que hizo fue poner a Jesús a curar a una pareja de homosexuales, como vimos en Mateo. O sea, es la realidad que se está viviendo. Y no es que esté a favor o en contra, no me quiero proyectar eso, pero es ver la realidad de la comunidad y desde ahí llevar ese mensaje de esperanza, de amor, de liberación, de todo lo que hacía el Señor Jesús. Amadísimo Señor Jesús, te queremos dar gracias porque eres nuestro Maestro. Definitivamente, Señor, tú eres mi Maestro. Tú eres el que me ilumina, tú eres el que me guía, tú eres el que me enseña esa realidad que se llama Dios, esa realidad que es Dios Padre, en el cual tú me sigues guiando, me sigues llevando, porque seguramente tú quieres que vivamos en esa realidad. Tú quieres que en Él seamos, nos movamos y existimos, Señor. Tú quieres que nos adentremos para poder vivir esa vida eterna, una vida eterna que comienza aquí, pero que tiene su plenitud en el más allá, Señor. Permítenos, Señor, conocerte más. Permítenos poder, desde tu humanidad,
tratar de igualarte, de parecernos más a ti, de poder encontrar en las dificultades del día a día toda la experiencia del amor tuyo, Señor. Permítenos, Señor, seguir avanzando y que esta semana sea una semana agradable, bendecida, Señor, y que siempre, Señor, estés con nosotros, que siempre podamos caminar contigo, instruidos por ti, Señor, para llegar al Padre, porque sabemos que la meta es el Padre. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos para que se lo lleves al Padre, ya que Él es digno de honra y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo, Santo. Amén. Terminamos, hermanos.